Buenas tardes. Es un gusto, un privilegio poder estar nuevamente con ustedes y continuar con el tema de antes de abrir tu Biblia. El día de hoy vamos a ver el tema de abre tu Biblia con diligencia. Cuando nos referimos a diligencia, quiere decir abrir nuestra Biblia de manera activa, con rapidez, con cuidado, con atención. No necesitamos ser teólogos para conocer de Dios y sus atributos y sus perfectas obras. En Salmo 111, versículo 2, dice, grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Es un privilegio el poder estudiar la palabra. Y si la palabra de Dios está llena de sus obras, entonces tenemos mucho que aprender que nos lleve a deleitarnos en él. Se estudia la palabra porque se ama. Se estudia la palabra porque nos apasionamos por ella. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo vamos a estudiar. Y cuando somos adultos, podemos sumarle a todo lo que nos es útil, nos va a llamar la atención estudiarlo y prepararnos en eso. Entonces, es un privilegio poder estudiar la palabra. Yo quiero ponerles un ejemplo. Así como el músico estudia, se prepara, se encierra en su habitación y pasa tiempo con su instrumento musical y saca notas y saca acordes y busca las melodías hasta lograr lo que se ha propuesto y se deleita en ese tiempo, lo disfruta. De igual manera, es el buscar, el pasar tiempo en la palabra de Dios. El hecho de que una persona cargue su guitarra no significa que es músico, ¿verdad? Que es muy bueno porque carga la guitarra. O el hecho de que alguien cargue su Biblia o que tenga una Biblia en casa no significa que es cristiano. Tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que pasar tiempo no solamente leyendo, sino escudriñando, sino realmente meditando la palabra de Dios. Así como se nos habló en el Salmo que les acabo de leer, de que tenemos que estudiarla, en el Mateo 22, versículo 36 y 37, vemos a un fariseo que se acerca a Jesús con una pregunta y le dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Esta fue la respuesta de Jesús. Sin embargo, muchos de nosotros nos concentramos en los dos primeros puntos, ¿verdad? Amar a Dios con todo el corazón y con todo nuestro ser. Pero nos detenemos ahí y no queremos llegar a la siguiente parte, cuando Jesús incluye ama a Dios con toda tu mente, es decir, con todo nuestro raciocinio. También tenemos que pensar en prepararnos, en practicar el pasar tiempo, no solamente leyendo, sino en intimidad con Dios. Yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo te va en esa área? ¿Cómo estás en esa área de no solamente leer, sino profundizar en esa lectura, sino tener una meditación en ella? Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿abres tu Biblia con una mente alerta y comprometida? ¿O solamente la lees rápido, la lees por compromiso, la lees porque quieres terminar la Biblia en un año y tienes que leer ciertos capítulos? ¿Estás preparado para leer despacio, reflexionar cuidadosamente y estudiar en serio la palabra? Son preguntas que te las dejo a tu consideración para que veas si realmente estás leyendo la palabra como se debe, con esa diligencia de la cual estamos hablando. Debemos estudiar
para adorar. Debemos estudiar para amar más a Dios. En Romanos 11, versículo 33 al 36, dice el apóstol Pablo, concluyó diciendo esto, que es hermoso. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescriptible es sus juicios e impenetrables sus caminos, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. A Él sea la gloria. Es hermoso porque todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. ¿Qué sobrecogió el corazón de Pablo y lo impulsó a estallar en adoración? ¿Sabes lo que lo llevó a adorar de esta manera a Pablo? Fue la doctrina, fue el deleitarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Fue lo que provocó que su corazón ardiera en alabanza y su relación con Él lo llevara a glorificar a Dios. No hay una manera en la que nos podamos apasionar por Dios si no es a través del conocimiento de su palabra. Porque ahí le vemos, le podemos entender y podemos saber quién es nuestro Dios en intimidad con Él, en relación y en comunión con Él y su palabra. Estudiamos la palabra de Dios para alabarlo. Sí, porque cuando le conocemos, no hay otra cosa más que alabar a Dios. Y no podemos amar ni alabar lo que no conocemos. Tenemos que conocerlo. Y entre más le conocemos, más le amamos. Y más está nuestro corazón, nuestra alma dispuesta a alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace. El propósito de la teología es avivar la adoración y profundizar tu amor y alimentar. La misión es sostener pues tu vida. Hay 3 puntos aquí bien importantes. Cuando nosotros estamos en esa comunión y en esa búsqueda de estar diligentes en lo que la palabra nos está llevando a hacer, va a avivar nuestra adoración. Va a ser muy diferente nuestra adoración cuando conocemos en intimidad y en profundidad quién es nuestro Dios, a quién tenemos que alabar. Y entonces la alabanza surge como algo natural. Por otro lado, nos profundiza en un amor mucho más intenso por nuestro Dios, porque le amamos, porque le conocemos, porque sabemos que Él nos amó primero. Y alimentamos nuestro espíritu, alimentamos nuestra alma, ¿sí? Y esto sostiene nuestra vida. Así es que es muy importante estar diligentes en esa búsqueda de lo que la palabra dice para nosotros. Podemos haber leído muchas veces un versículo, un capítulo, un libro entero de la palabra, pero tenemos que estar conscientes que cada vez que leamos, que cada vez que nos metamos a profundidad en la palabra, van a haber cosas nuevas. Dios siempre nos va a sorprender porque nos va a enseñar cosas diferentes de acuerdo a lo que necesitamos. La palabra de Dios es una palabra viva y es una palabra verdadera. Así es que es eficaz en todo tiempo y en todo momento. Y por eso siempre será el que sostiene, la que sostiene nuestra vida. Abre tu Biblia con la actitud de alumno. Esa es una recomendación, pidiéndole que sea el autor y el protagonista que te enseñe las cosas maravillosas que tenemos que aprender. Porque es Dios mismo hablándonos cuando abrimos la palabra de Dios. Y entonces nos va a llevar a darle la gloria a Él y entender que es todo para Él, que
lo que hacemos es por Él y es para Él. Él es el protagonista de cada libro. Él es el protagonista de cada historia que vemos en la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es que nos va a enseñar siempre verdad, que nos va a hacer ver en qué estamos mal en nuestra vida. Nos va a corregir, nos va a guiar por el camino correcto, nos va a preparar y nos va a capacitar con el motivo correcto. Nos transforma y nos cambia de adentro hacia afuera. Es el único libro que tiene palabra viva para nosotros, que hace un cambio y una transformación en nosotros de dentro hacia afuera, como les decía. Entonces, no debemos conformarnos con simplemente leer la palabra, sino tiene que haber un anhelo en nuestro corazón. ¿A quién le estamos prometiendo? ¿A quién le estamos pidiendo que empiece esa obra la va a terminar? Por lo tanto, no debemos entender la palabra como un manual de reglas a cumplir, porque entonces sería solamente religión. Es verdad que muchos le llaman a la Biblia el manual de vida, pero esa es otra cosa. El manual de vida es verdaderamente el aprender a vivir, porque nos va a hablar de todos los temas que te puedan imaginar. Lo que tú quieras aprender, la Biblia te va a hablar de ello. Si quieres ser un mejor padre, si quieres ser un mejor trabajador, si quieres saber cómo comportarte con tu esposa, todo te lo va a decir. Pero cuando hablamos de un manual de reglas, es meramente religión a lo que nos estamos refiriendo. Muchos lo toman como un libro para ser mejores personas, pero no es un libro moralista o humanista que caería en ese rubro, sino que es el medio por el cual podemos conocer a Cristo y por ende crecer y ser transformados hasta el día que le veamos cara a cara, que tengamos el privilegio, el gusto, el honor de encontrarnos con Él. Mientras tanto, nuestra tarea es, y se lo van a aprender muy fácil porque son 4 Cs: conocer a Cristo, confiar en Cristo, caminar con Cristo y comunicar a Cristo. Se las voy a repetir otra vez para que tomen nota si tienen por ahí en donde tomar nota, porque son 4 puntos básicos que tenemos que caminar con Dios. Es conocer a Cristo, confiar en Cristo, caminar con Cristo y comunicar a Cristo. Y que al igual que los discípulos que donde les apareció Jesús en el camino a Emaús, se decían uno al otro, ¿no arde nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras? Este tiene que ser nuestro sentir. Este aspecto está en Lucas 24:32 y habla de ese ardor que había en el corazón de estos discípulos. ¿Por qué? Porque era Jesús mismo hablándoles y hablándoles de la palabra. Entonces yo los quiero llevar, yo los quiero aconsejar, yo les quiero invitar a que arda nuestro corazón cuando leamos la Biblia. Es la Biblia que debe de encender nuestro corazón hacia quién es Dios, porque es su palabra, es Dios mismo hablándonos. Pidamos a Dios que se revele a nuestras vidas y a nuestros corazones, haciendo arder y encender cada día más nuestro corazón en Él. Y quiero compartirles un acróstico que ha sido de mucha bendición para mí para estudiar la palabra de Dios. Y este acróstico es con la palabra arde. La A
significa atributo de Dios. Y los atributos de Dios es el poder, la santidad, la fidelidad, la bondad de Dios. Es buscar en cada versículo, en cada capítulo que leamos, si leemos libros completos, buscar cuáles son esos atributos que están siendo resaltados en esa parte que estamos leyendo de Dios. Siempre tenemos que buscar qué de sus atributos están allí, presentes. La R es la relación a Cristo. Y la relación a Cristo es porque toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Jesús, ¿sí? Aún antes de que Él naciera, ya se hablaba de Cristo. Entonces, tenemos que ver la relación a Cristo siempre, siempre, porque Él es el protagonista, Él es el principal y siempre va a estar presente. Lo tenemos que buscar. La D, que significa debo quitar o poner algo en mi vida. Ese quitar todo lo que estorba, todo lo que viene de mi carne, todo lo que viene del mundo, tengo que quitarlo. ¿Y qué tengo que poner? Todo lo que la palabra me invita a hacer y a poner de parte de Dios. Y la E, que significa esperanza. ¿Por qué? Porque siempre encontraremos promesas hermosas, promesas maravillosas en la palabra de Dios. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo, así es que los invito a que podamos orar juntos y darles gracias a Dios por lo que nos ha permitido. Bendito Dios, te amamos, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias porque eres tú el que nos enseña, porque eres tú el que nos habla, porque eres tú el que hace la obra perfecta en nuestras vidas a través de tu palabra. Siempre, Señor, permite que seamos diligentes para abrir la palabra, para buscarte, para hacer tu voluntad. Que tu palabra siempre nos sorprenda, porque hay cosas nuevas, maravillosas. No importa cuántas veces la hayamos leído, no importa cuántas veces hayamos recurrido a un texto. Él siempre nos hablará, siempre nos ministrará. Y que esa palabra, Señor, se haga también viva en nuestro corazón para poderla compartir, para poder dar y como aprendimos ahorita, que podamos caminar y que podamos compartir de lo que tú nos enseñas y de lo que tú nos das en tu palabra. Gracias, Dios, te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue un gusto y un privilegio poder estar con ustedes. Dios los bendiga.